La sociedad mexicana es una sociedad de clases, obviamente, y un sector de la población ha cumplido cabalmente con las recomendaciones de quedarse en casa, la sana distancia y lavarse las manos frecuentemente. Sin embargo, hay una población calculada más o menos en 50 millones de habitantes de pobreza y extrema pobreza, que tienen que salir a trabajar porque si no salen no comen. Y hay algunas zonas rurales también en donde no hay agua y por lo tanto en esas zonas pues no se pueden lavar las manos. Al principio los políticos mexicanos, empezando por el presidente de la República, a mi manera de ver, tuvieron una situación demasiado optimista, que yo llamaría también negadora de la realidad, y ignorando el tamaño de esta pandemia y del fenómeno que se iba a presentar. Entonces eso causó confusión, sobre todo al principio, dado que el mismo presidente no se tomaba muy en serio la situación tan grave, y pues los políticos a su alrededor, como suele suceder en la política mexicana, pues se convertían en corifeos de esta situación, lo cual generó confusión en la población. Pues ha habido una situación de ataque permanente, exagerado a las acciones del gobierno mexicano, que pues yo considero han sido más o menos adecuadas. Las cifras han coincidido con las cifras que da la Universidad Johns Hopkins. Y sin embargo, los opositores han aprovechado la situación para atacar, a veces sin fundamento, a veces con noticias falsas, a veces distorsionando la realidad, pero hay un ataque constante y permanente que obviamente genera elementos de confusión en varios sectores de la población. Yo considero que si recordamos a los griegos que decían que democracia quiere decir demos pueblo, kratos poder, pues sí, tenemos un avance democrático en lo que se refiere a lo electoral. El presidente actual tiene una legitimidad de 30 millones de votos. Entonces eso, pues, evidentemente es un avance. Sin embargo, todavía hay una baja participación, es decir, hay una democracia directa todavía muy incipiente, aunque se presenta en ciertas comunidades indígenas autónomas. Pues dentro de un sistema capitalista es muy difícil hablar realmente de una democracia en donde el pueblo, los ciudadanos tomen verdaderamente el poder. Aún tomando en cuenta lo electoral, siempre queda un sector de la población fuera. Tenemos, sin embargo, comunidades, por ejemplo, indígenas, que han logrado su autonomía, que se rigen por usos y costumbres, y que ahí hay una democracia directa, ejercida plenamente, tomando decisiones en asamblea. En el grueso de la población, los avances son menores. La sociedad todavía tiene muy poca conciencia de clase en sí y para sí.
Sí creo que avanzará porque si bien tenemos una población calculada alrededor de 10 millones de indígenas, la democracia directa empieza a ejercerse en otros sectores de la población. Sobre todo en esta pandemia se han generado organizaciones comunitarias en donde la toma de decisiones se da de una manera mucho más horizontal, mucho menos electorera, y entonces creo que sí, esta democracia directa son pequeños pasos, pero sí me da la impresión de que hay un avance. La situación de los derechos humanos en México, desgraciadamente, es de una violación permanente. Tenemos violaciones permanentes de los derechos humanos en diversos ámbitos, pero que no solo llegan a una situación, vamos a decir, de violaciones no graves, sino que continúan asesinatos, crímenes, desapariciones, feminicidios, sobre todo en las personas que son defensores de derechos humanos, en periodistas, en mujeres y hombres que están defendiendo su territorio y que están contra los megaproyectos. Entonces tenemos, desde luego en materia de tortura, continúa esta grave violación y no digamos también la desaparición forzada. No se observan realmente grandes cambios en materia de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues y las comisiones locales realmente están muy vinculadas al gobierno. Entonces, no son vinculantes además, o sea, son recomendaciones y como diría mi papá, son como las llamadas a misa. Quien quiere atiende a estas recomendaciones de las comisiones tanto nacional como local frente a violaciones de derechos humanos. Y el otro factor terrible es la impunidad. En materia de tortura, la impunidad es de 99.9% y en materia de otros delitos, la impunidad más o menos está alcanzando 90%. Pues hay un gran temor porque en el país se ha militarizado. Se establecieron normas, decretos, precisamente para que tanto la Guardia Nacional de reciente creación como el Ejército Mexicano estén cumpliendo labores de seguridad pública, lo cual es totalmente en contra de la Constitución, en contra de los convenios internacionales firmados. Hay recomendaciones de Naciones Unidas en contra de esta militarización, y entonces pues los militares mexicanos se han distinguido por graves violaciones a los derechos humanos, grandes crímenes, y por lo tanto hay una perspectiva no alentadora de que se incrementarán las violaciones a derechos humanos. Bueno, lo que yo sugiero es que las comisiones tanto nacional como estatal sí fueran vinculantes, es decir, que sus recomendaciones no fueran prédicas en el desierto, sino que pudieran ser
los funcionarios que no cumplan, los servidores públicos, deben ser sancionados. La otra cuestión es el combate a la impunidad, que todavía apenas en cuestiones muy incipientes está empezando a hacer justicia, pero todavía estamos en altísimos índices de impunidad. Entonces esto tiene que irse modificando y tiene que hacerse justicia. El otro aspecto pues es que desmilitarizar el país. O sea, no podemos tener una seguridad pública ejercida por militares. Los militares tienen una capacitación diferente a la policía y por lo tanto necesitamos una seguridad pública civil.